La anarquía y el método del anarquismo. Malatesta. Anarquía y desorden. La palabra anarquía proviene del griego y significa sin gobierno, es decir, la vida de un pueblo que se rige sin autoridad constituida, sin gobierno. Antes de que toda una verdadera categoría de pensadores haya llegado a considerar tal organización como posible y como deseable, antes de que fuese adoptada como objetivo por un movimiento que en la actualidad constituye uno de los más importantes factores en las modernas luchas sociales, la palabra anarquía era considerada por lo general como sinónima de desorden, de confusión, y aún hoy mismo se toma en este sentido por las masas ignorantes y por los adversarios interesados en ocultar o desfigurar la verdad. No hemos de detenernos a profundizar en estas digresiones filológicas, por cuanto entendemos que la cuestión, más bien que de filología, reviste un marcado carácter histórico. El sentido vulgar de la palabra no desconoce su significado verdadero, desde el punto de vista etimológico, sino que es un derivado o consecuencia del prejuicio consistente en considerar al gobierno como un órgano indispensable para la vida social, y que por tanto una sociedad sin gobierno debe ser presa y víctima del desorden, oscilante entre la omnipotencia de unos y la ciega venganza de otros. La existencia y persistencia de este prejuicio, así como la influencia ejercida por él mismo en la significación dada por el común sentir de la palabra anarquía, se explica fácilmente. De igual modo que todos los animales, el hombre se adapta, se habitúa a las condiciones del medio en el que vive, y por herencia transmite los hábitos y costumbres adquiridos. Nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de la vida. La libertad le ha parecido un imposible. Así es como el trabajador, constreñido durante siglos a esperar y a obtener el trabajo, es decir, el pan, de la voluntad y a veces del humor de un amo, y acostumbrado a ver continuamente su vida a merced de quienes poseen tierra y capital, ha concluido por creer que era el dueño, el señor o el patrono quien le daba de comer. Ingenuo y sencillo, ha llegado a hacerse la pregunta siguiente: ¿cómo me arreglaría yo para poder comer si los señores no existieran? Tal sería la situación de un hombre que hubiese tenido las extremidades inferiores trabadas desde el día de su nacimiento, si bien de manera que le consintiesen moverse y andar dificultosamente. En estas condiciones podría llegar a atribuir la facultad de trasladarse de un punto a otro a sus mismas ligaduras, siendo así que éstas no habrían de producir otro resultado que el de disminuir y paralizar la energía muscular de sus piernas. Y si a los efectos naturales de la costumbre se agrega la educación recibida del mismo patrón, del sacerdote, del maestro, etc., interesados todos en predicar que el gobierno y los amos son necesarios y hasta indispensables, si se añaden al juez y al agente de policía, esforzándose en reducir al silencio a todo aquel que de otro modo discurra y trate de difundir y propagar el pensamiento, se comprenderá como el cerebro poco cultivado de la masa ha logrado arraigar el prejuicio de la utilidad y de la necesidad del amo y del gobierno. Figuraos, pues, que el hombre de las piernas trabadas, de quien antes hemos hablado, le expone el médico toda una teoría y le presenta miles de ejemplos hábilmente inventados, a fin de persuadirle de que, si tuviera las piernas libres, le sería imposible caminar y vivir. En este supuesto, el individuo en cuestión se esforzaría en conservar sus grillos o ligaduras, y no vacilaría en considerar como enemigos a quienes desearan desembarazarse de ellos. Ahora bien, puesto que se ha creído que el gobierno es necesario, puesto que se ha admitido que sin gobierno no puede haber otra cosa sino confusión y desorden, es natural y hasta lógico que el término anarquía, que significa la ausencia o carencia de gobierno, venga a significar igualmente la ausencia de orden. Y cuenta que el hecho no carece de precedentes en la historia de las palabras. En las épocas y países donde el pueblo ha creído necesario el gobierno de uno solo, monarquía, la palabra república, que significa el gobierno de la mayoría, se ha tomado siempre como sinónima de confusión y de desorden, según puede comprobarse en el lenguaje popular de casi todos los países. Cambiad la opinión, persuadid al público de que no solo el gobierno dista de ser necesario, sino que es en extremo peligroso y perjudicial, y entonces la palabra anarquía,
justamente por eso, porque significa ausencia de gobierno, significará para todos orden natural, armonía de necesidades e intereses de todos, libertad completa en el sentido de una solidaridad asimismo completa. Resulta impropio decir que los anarquistas han estado poco acertados a elegir su denominación, ya que este nombre es mal comprendido por la generalidad de las gentes y se presta a falsas interpretaciones. El error no depende del nombre, sino de la cosa, y la dificultad de los anarquistas, que los anarquistas encuentran en su propaganda, no depende del nombre o denominación que se han adjudicado, sino del hecho de que su concepto choca con todos los prejuicios inveterados que conserva el pueblo acerca de la función del gobierno o, como se dice en ordinario, del Estado. El Estado. Antes de seguir adelante, será conveniente que nos expliquemos acerca de esta palabra, la cual, en nuestro concepto, es causa verdadera de muchas confusiones. Los anarquistas, y entre ellos nosotros, se han servido generalmente de la palabra Estado, entendiendo por ella el conjunto de todas las instituciones políticas, legislativas, jurídicas, militares, financieras, etc., por medio de las cuales se arrebata al pueblo la gerencia de sus propios asuntos o la dirección de su propia seguridad, confiándolas a algunos que, por usurpación o por delegación, se hayan investidos del derecho de legislar sobre todo y para todos, y de forzar al pueblo a respetarlos, valiéndose del apoyo que les presta el poder de todos. Según esta interpretación, la palabra Estado quiere decir gobierno, o bien la expresión impersonal, abstracta, de aquel estado de cosas que el gobierno personifica. En este caso, las expresiones abolición del Estado, sociedad sin Estado, responden exactamente al concepto que los anarquistas quieren significar de destrucción de todo orden político basado en la autoridad y de constitución de una sociedad de hombres libres e iguales, basada en la armonía de los intereses y en el concurso voluntario de todos al cumplimiento de los deberes y cuidados sociales. Pero la palabra Estado tiene otros muchos significados, entre los cuales algunos se prestan al equívoco. Mucho más cuando se trata de hombres cuya triste posición social no les ha dejado acostumbrarse a las delicadas distinciones del lenguaje científico, o peor aún, cuando se trata con adversarios de mala fe, que tienen interés en confundirlo todo y en no querer entender nada. La palabra Estado se usa, por ejemplo, con frecuencia para indicar una determinada sociedad, cierta colectividad humana reunida en un determinado territorio, formando lo que suele denominarse un cuerpo moral, independiente de la manera de agruparse y entenderse de sus miembros. Se usa también sencillamente como sinónimo de sociedad, a causa de cuyo significado creen nuestros adversarios, o mejor dicho, fingen creer que los anarquistas queremos abolir toda relación social, todo trabajo colectivo y reducir al hombre al aislamiento, o sea, a una condición peor que la del salvaje. Asimismo, se entiende por Estado la administración suprema de un país, el poder central diferente del poder provincial o municipal, y por este otro sentido se supone que los anarquistas queremos una simple descentralización territorial, dejando en mal estado el principio de gobierno, y se confunde así la anarquía con el comunalismo o con el cantonalismo. Estado significa, en fin, condición, manera de ser, régimen de vida social, y por esto decimos, por ejemplo, que es preciso cambiar el estado económico de la clase obrera o que el estado anárquico es el único estado social fundado sobre la base de la solidaridad. Y otras frases por el estilo que en nuestros labios, ya que por otra parte decimos que aspiramos a la abolición del Estado, pueden a primera vista parecer paradójicas y contradictorias. Por estas razones opinamos que es conveniente emplear lo menos posible la expresión abolición del Estado, y reemplazarla por esta otra, más clara y más concreta, abolición del gobierno. Esto es lo que haremos en el curso del presente trabajo.